Muy buenas noches y bienvenidos a esta tercera versión de los coloquios del Bicentenario organizados por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores. En esta oportunidad, después de haber hablado sobre la conferencia política de Miraflores y sobre el tema de las mujeres, vamos a entrar a algo relativo a la vida interior de las personas que vivieron ese periodo tal y como lo podemos conocer por lo que escribieron y porque leían en esa época. Para eso hemos invitado a tres especialistas de la literatura del siglo XIX, a los que agradezco estar con nosotros: el doctor Alberto Varillas, exministro de Educación y secretario general de la Universidad Católica durante 30 años. Quisiera recordar que yo le agradezco la buena gestión que hizo durante los años en que a principios de los años 70 yo fui estudiante de esa universidad. Él ha publicado numerosos libros y artículos sobre la literatura y el periodismo peruano en el siglo XIX. Entre estas obras yo quiero destacar su biografía de Felipe Pardo y Aliaga, que habiendo nacido en el año 6 y habiendo fallecido en el 68, es un personaje clásico que ha vivido durante su adolescencia y juventud los años de la independencia. Tiene también como editor las obras completas del autor de teatro Manuel Asensio Segura. Es miembro de la Academia Peruana de la Lengua y de la Academia Peruana de Historia. Junto a él hemos invitado, y le agradezco también por estar con nosotros, al doctor Osvaldo Holguín, profesor de la Universidad Católica, autor de un libro, de una obra magna sobre Ricardo Palma. Nació el año 33, es decir, 9 años después de la batalla de Ayacucho, y de la cual hasta el momento ha sido publicado en el primer tomo, que pese a su voluminoso aspecto, solamente llega hasta el año 60, es decir, los 27 primeros años de la vida de Ricardo Palma, que como sabemos fue longevo porque falleció hace 101 años. Recientemente he podido leer de él un libro espléndido llamado Cafés y Fondas en la Lima ilustrada y romántica. Junto a ellos tengo el gusto de recibir a la profesora Cintia Briceño, directora del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad de Piura, campus de Lima, que además de ser una especialista de literatura, es poeta ella misma y ha publicado 2 libros de poemas. Vamos a comenzar dándole la palabra al doctor Alberto Varillas, para luego a los otros 2 invitados y proceder a hacer ciertas preguntas y promover el intercambio entre ellos. Usted tiene la palabra, doctor Varillas. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muy buenas noches. Ahora que nos acercamos al Bicentenario, bien vale la pena que estudiemos algunos aspectos un poco desconocidos de esa época y conversemos de una manera sin entrar en erudición, conversemos sobre muchas de las cosas que han pasado delante de nosotros, que nunca nos hemos detenido a pensar, a estudiar detenidamente. En este caso, se trata del campo de la literatura peruana en los tiempos de la independencia. De esa época hay algunas cosas que tenemos que ver. ¿Por qué es que sabemos tan poco de la de esa época y de la literatura de esa época? En realidad, el primer punto tendría que ser porque esa época fue una época de cambio, como nunca fue época de cambio. La desordenada vida europea y española, en particular, se reflejaban en todo el imperio colonial español de tal manera que el público estaba más interesado en las cosas que pasaban en su realidad que en lo que podría ser el estudio de lo cultural y de la literatura misma. ¿Por qué es que decimos que ha sido una época tan movida? Bueno, pensemos en el caso de Francia. Aparece que cuando nadie esperaba, un buen día guillotinan al rey y a la familia real. Muy poco tiempo después aparece lo que se llama los años del terror. Aparece Napoleón, que se hace coronar y llega a invadir Rusia, ¿ya? Y luego el propio Napoleón
organiza la invasión de España y finalmente pierde en dos momentos, pierde se ve derrotado y finalmente muere en la isla de Santa Elena. En segundo lugar, el caso español. El caso español era mucho más, podríamos decir, era patético, porque hay un momento en que Napoleón tiene presos en Francia al rey Carlos IV de España, que acababa de renunciar a favor de su hijo Fernando VII, y además al rey Fernando VII. Los dos se encontraban presos en España. Napoleón, con el pretexto de invadir Portugal, decidió pasar a través de España, de acuerdo con el rey, por supuesto, pero se quedó 7 años invadiendo España. Entonces, los españoles se levantan y en medio de una serie de contingencias, bueno, pues se determina que finalmente hay 3 constituciones. La primera de las constituciones nuevas fue la que organiza Napoleón en territorio francés. La segunda fue la de las Cortes en Cádiz en el año 12 y la tercera fue la de Fernando VII, una vez reincorporado a España, una tercera constitución de corte totalmente monárquico. Eso era más o menos lo que estaba pasando en España. Todo esto organizó en América Latina un desconcierto sumamente grande. Un desconcierto grande porque inicialmente los pueblos americanos lo que pensaban era en apoyar a su rey, Fernando VII, y en Lima se organizó en la época del virrey Abascal hasta 3 colectas de fondos para enviarlas para salvar al rey. Pero también había otra tendencia, la tendencia de no aceptar al nuevo rey. ¿Quién era el nuevo rey? Cuando Napoleón invade España, opta por nombrar rey a su hermano, José Bonaparte. Entonces, todo el imperio colonial español prefirió no aceptarlo a él y se organizan las juntas de gobierno en todas las capitales y en todas las audiencias. Y esto, que inicialmente tenía un propósito de apoyar al gobierno español, resultó que fueron el germen de todos los países que se venían independizando en América. Luego, el tránsito de el rápido tránsito de un ambiente tranquilo, monárquico, virreinal, a un ambiente republicano, organizó en todos los países una situación de desconcierto y eso repercute en la literatura. Todo eso se da en desmedro de la literatura. ¿Cuál es el segundo de los puntos que afecta la literatura? Lo afecta el cambio que hubo de tendencias. Hasta el siglo XVIII, España había estado vinculada directamente a los siglos de oro y al movimiento barroco. A mediados del siglo XVIII empieza a cambiar y va desapareciendo el barroco y empieza a aparecer el movimiento neoclásico, afrancesado. Pero nunca el movimiento neoclásico ni la obra afrancesada se dio directamente en los países americanos, sino siempre a través de España. Entonces, de esta manera, nosotros nos damos cuenta cómo la situación en América Latina había sido diferente y eso afectó malamente a la literatura peruana de los tiempos de la independencia. Pero la literatura continuó desarrollándose y hay un momento en el cual tenemos que ocuparnos, dentro del margen de tiempo que tenemos que ocuparnos de las 3 formas fundamentales: la poesía, la prosa y el teatro. La poesía de aquella época tenía una tónica marcadamente palaciega, áulica. La gente bien, los nobles españoles avecindados en el Perú y los nuevos nobles peruanos, lo que trataban era de vincularse lo más posible a la corona a través del virreinato. Entonces, en esa época se daba una gran cantidad de poesía, pero toda poesía comprometida con las autoridades,
eran homenajes a las autoridades. Hay un momento en que hay, en homenaje a uno de los virreyes que vienen acá, el homenaje, ¿cómo es? Es homenaje, composiciones al virrey y a su esposa, la virreina. Entonces, todo esto era una literatura palaciega. Y en medio de eso, la poesía no tenía pues posibilidades de desarrollar bien. Y los únicos tres poetas de esa época, Luis Alberto Sánchez no le llama, se niega a llamarles poetas y le llama rimadores. Para no ser tan radical, vamos a decirles versificadores. Pero en el fondo, esa era más o menos la tónica que les correspondía. De los versificadores de esa época, vale la pena que mencionemos solamente tres nombres. El primero es el caso de José Joaquín Olmedo. Olmedo nace en Guayaquil cuando Guayaquil era peruano, luego viene al Perú, donde estudia, y luego regresa a Ecuador. De allí lo mandan como representante ecuatoriano ante las Cortes de Cádiz, de donde regresa, pero regresa y se queda en el Perú, donde lo eligen miembro del Congreso Constituyente, y después Bolívar lo está enviando, el Congreso lo envía a que busque a Bolívar para que Bolívar venga al Perú. Y finalmente Bolívar lo envía junto con José Gregorio Paredes para que vayan a Inglaterra y consigan un préstamo para el Perú, que el Perú necesitaba un préstamo en forma realmente angustiosa. Olmedo fue un poeta épico, escribió una epopeya, epopeya dedicada al triunfo de Bolívar en la batalla de Junín. El texto en sí es bueno y revela que Olmedo era un buen versificador y que sabía cómo organizar una asamblea, una epopeya, y sabía cómo la tónica que debía darla. Pero ese texto tiene varias fallas que son con los años pues que han ido apareciendo. Por ejemplo, habla de la sangrienta batalla de Junín, cuando es sabido que en la batalla de Junín fue una batalla de arma blanca. Entonces no hubo tal batalla sangrienta. Luego habla de contiene elogios a Bolívar y finalmente habla como si Junín hubiera sido la última batalla, cuando después de eso vino la batalla de Ayacucho, que fue la que tuvo verdadera definición para la libertad del Perú. Y un crítico dice que hay varios momentos en que Olmedo se confunde y recurre a un mecanismo que es muy común cuando se utiliza por los poetas épicos. Recurre a una aparición que le dice: ya sé que la batalla de Junín no es la última, sino después viene otra. Entonces, todos estos arreglos le quitan mérito, pero la obra en sí es una obra valiosa, relativamente valiosa. El segundo de los escritores de esa época es Mariano Melgar, sobre el cual no me quiero ocupar porque la autora Briceño va a hacerlo dentro una vez de inmediato. Y el tercer escritor, el tercer versificador de esa época fue José Joaquín Olmedo. Olmedo había sido, toda la vida de Olmedo es una vida un poco en broma, un poco en sátira. Por ejemplo, se ordena de sacerdote, pero se dice que no rezó sino una misa, porque él se sentía indigno de poder decir misa. Y a base de eso, Olmedo lo que hace es, se constituye en el gran poeta, en el gran orador de la época y en el gran poeta satírico de la época. Y las poesías satíricas que Olmedo hace son poesías sumamente interesantes y sumamente graciosas. De memoria recuerdo una, aquella cuando se dirige a Bolívar y le dice: Sucre en el año 28, irse a su tierra promete. ¿Cómo prometiera Dios que se fuera el 27? Y hay varias de la misma tónica. Y el tercer, entonces, vemos cómo desde la perspectiva de la poesía,
no hay mucho que decir en el caso de la literatura peruana. La prosa presenta una situación muy similar. Aunque parezca mentira, durante todos los años cercanos, remotos y posteriores a la independencia, no hay en el Perú ni un narrador, ni un cuentista, ni un novelista. Entonces, cuando nosotros no podemos hablar de una prosa con intención literaria, cuando nos referimos a la prosa peruana, pero eso no significa que no hubieran escritores de calidad que habían en prosa presentado textos sumamente importantes, como Vizcardo y Guzmán, como Baquíjano y Carrillo, Unanue y Olavide. El caso de Olavide es un caso interesante, porque él sale muy joven del Perú y no vuelve al Perú. Pero es de los 4 que yo he mencionado el único que escribe 6 novelitas pequeñas. Pero esas novelas pequeñas se imprimen en Estados Unidos en el año 1828, es decir, cuando ya todo el periodo de la independencia ya había transcurrido. De manera que tampoco lo podemos considerar. Y nos queda el arte dramático. El arte dramático presenta una situación muy interesante. El arte dramático, el teatro, le interesa a los peruanos desde que llegaron con los primeros conquistadores. Durante todos los años del barroco, la iglesia y el gobierno tratan de dar buen teatro porque era una manera de adoctrinar a la gente en la disciplina estatal y en las normas católicas. Cuando llegan los Borbones y el periodo neoclásico, ellos también apoyan el teatro para que instruya al pueblo sobre eso. Pero nos debemos plantear el problema del teatro tanto como espectáculo cuanto como la dramaturgia, los autores. El teatro de fines del siglo XVIII era un teatro que ya había perdido el rigor de la época de los siglos de oro españoles. Era un teatro en el cual el público prefería que el teatro pudiera ser un teatro ameno, alegre. La gran crítica de todas las autoridades de esa época es todo cuanto se fumaba en esa época. Era una barbaridad que en cuanto terminaba un acto, todo el mundo empezaba a fumar. Pero además las funciones no eran como nosotros las vemos ahora. Una función de teatro empezaba con una loa, que era una manera de ver a quién le dedicaban la función del teatro, a la autoridad, a alguien presente, a algún amigo, etc. Luego del primer acto venía una tonadilla, que era una actriz que salía y seguramente cantaba algo alegre. Entre el segundo y tercer acto normalmente había otra cosa parecida y terminaba con el sainete. Y Guillermo Loman, que ha estudiado esto bien, dice que de esta manera algunas funciones de teatro llegaban a durar 6 horas. Entonces, no era a la gente en realidad no le preocupaba la función de teatro, sino le preocupaba todo este gran espectáculo. Pero hay un punto más que perjudica el estudio del teatro de esa época. Las obras que se presentaban nunca mencionaban el nombre del autor. Decían la obra tal, escrita por un hijo del país, escrita por una hija de España, que no tenemos el gusto de conocer. Y además, nunca repetían el nombre tal como lo había hecho el autor, sino le podían cambiar de nombre para hacerlo más atractivo y ganar más público. Entonces, si no sabemos quién era el autor, no nos consta el título, las obras que se representaron, no estamos muy seguros de cuáles son, no conocíamos la cartelera de esa época. Pero lo que sí consta es que deben haber habido muchos autorcillos peruanos que prepararon obras, porque hay varias obras que están vinculadas a los baños de Chorrillos, a los paseos de Amancáes, a la Plaza de Armas, de manera que esa era la situación. Bueno, ¿cómo podemos resumir la situación? En ese momento no la puedo atender. Estoy dando una clase por internet. Disculpen. Entonces, ¿cómo podemos resumir la situación? En primer lugar, vivimos hoy en una época en la cual
la historia de la literatura ha perdido mucha vigencia y hay una marcada preferencia por hacer estudios sobre literatos y géneros y situaciones muy, muy concretas. De tal modo que la poesía de la época, la literatura de la época de la independencia ha pasado un poco desapercibida. En segundo lugar, toda la literatura de esa época es definitivamente de influencia española. Influencia española, y cuando viene la influencia francesa, viene a través de España, que le da no solo, no solo las traduce, sino es su influencia. En tercer lugar, la élite colonial, en vez de dedicarse a la literatura como lo había hecho durante los años anteriores, va a dedicarse a lo que le preocupaba mucho más, lo que le preocupaba, que era lo que estaba pasando en América. Y sobre ese asunto, quien ha hecho un estudio sumamente interesante es el doctor Holguín, que pone de relieve la forma en que a fines del siglo XVIII y en el siglo XIX ya se aparecen en los cafés, aparecen en Lima con gran ímpetu los cafés que eran los lugares que la gente encontraba más adecuada para conversar sin limitaciones, de manera que el ambiente iba tomando ya un giro diferente. Ahora, yo quiero concluir diciendo que el hecho que no haya una literatura de la independencia realmente excelsa, realmente digna de poder de exaltarse dentro de la literatura peruana, es una situación que tenemos que comprender. No se trata de que inventemos méritos donde no hay muchos. ¿Y por qué es que por qué es que tenemos que ver estas excepciones, esta situación? Porque los dos grandes autores, de los tres que he mencionado, los dos grandes autores de la época de la independencia son Olmedo. Olmedo escribe en su vida 80 composiciones, de las cuales cuando él fallece se conocían solamente 40. El segundo es el caso de Melgar. Hoy se conocen 181 composiciones de Melgar, pero cuando Melgar muere en el año 15, no se conocían de él sino 8 composiciones. Entonces la influencia que podían haber tenido estos poetas, que eran meritorios sobre el ambiente, era muy pequeña. Y el único poeta que sí tuvo vigencia era Larriba, porque todas la mayoría de sus obras eran anónimas y se difundían mediante periódicos. Creo que eso es lo que podría yo decir sobre la literatura de la época de la independencia. Muchas gracias, doctor Varillas, por estas explicaciones, por el contexto que ha dado internacional, España y Francia para la producción literaria en el Perú y los géneros que se han practicado en nuestro país. Y ya está hecha la transición, pues que usted ha mencionado al doctor Osvaldo Holguín, al que le cedo la palabra para que haga comenzamos antes, perdone, con la profesora Cintia Briceño. Adelante, profesor. Por favor, profesor. Buenas noches, gracias Fernando. Saludos para todos los amigos de la mesa virtual y para todos los que nos acompañan. Sí, estamos camino al Bicentenario y todavía se escuchan los ecos. Parece que resuenan más en esta época. Mi propósito es pues rescatar un poco el valor de la poesía de Melgar, que como ya lo dijo el doctor Varillas, quizás en su momento, en el momento o en la época del autor, no tuvo el reconocimiento merecido. Busco aquí destacar estas notas que han ido fluyendo a través de sus obras, notas mestizas, clásicas, románticas. La poesía de Melgar, las notas tanto emancipador. La muerte creó al héroe, frustró al artista. José Carlos Mariátegui. Con esta sentencia, epígrafe de José Carlos Mariátegui, se reafirma que la razón del renombre literario de Melgar no es únicamente su heroica muerte en la batalla Yumachiri.
Al ser fusilado cuando tenía 25 años, se le niega realmente a la literatura la posibilidad de brillar con sus legítimas notas poéticas. A Melgar se le reconocerá ahora y siempre, como no se hizo antes, por la tristeza india y por haber sabido expresar, aunque raras veces con acentos sinceros, una pasión amorosa, ferviente e idealista que la poesía del siglo XVIII no conoció, aunque raras veces, dice Ribagüero. Sin embargo, a esta precisión de Ribagüero, que no le hace justicia del todo al poeta, es preciso agregar que a Melgar no solo se le reconoce por la calidad de su obra poética, sino también por ser el iniciador de una genuina literatura republicana. En un principio, en medio de la convulsionada situación política de nuestro país, como también lo mencionó muy bien el doctor Varillas, durante las primeras décadas del siglo XIX, la figura de Melgar se presenta difusa en la escena literaria. No obstante, llegaría el momento en que el eco de su canto romántico no solo logra ser el compás de la actitud cívica del contexto, sino que además alcanza las notas de una composición innovadora y humanista que inaugura la auténtica expresión nacional. Cabe recordar que la literatura peruana ha sido de naturaleza imitativa, incluso después de la colonia. Lo que se ha escrito en los periodos anteriores ha reflejado lo que se empezaba y escribía en gran parte de Europa, gracias a la cultura española, gracias a los españoles, sobre todo, ¿no?, de la metrópoli. Reproducía todas sus modas. Mariátegui es quien señala categóricamente que, abro cita, nuestra literatura no cesa de ser española en la fecha de la fundación de la República. Fin de la cita. Eso significa que va a imponer su carácter colonial por algunos años más. Sin embargo, Mariano Melgar se impuso sobre lo extranjero, opacó los rasgos foráneos, otorgándole un carácter nacional a las composiciones. No toma, por tanto, una actitud emuladora como lo harían otros. Melgar asume, por el contrario, una postura renovadora. El proceso de la independencia, como todo proceso histórico, involucra a la literatura. Y el vehículo de expresión que mejor canaliza los ideales del momento es la poesía. Prevalecen las odas, las composiciones patrióticas, los signos, entre otros. Es verdad que Melgar canta en un contexto literario en que la temática se diversifica y, sobre todo, Melgar acompaña los ánimos emancipadores del momento, pero sus notas poéticas no se alejan significativamente, aclaro, significativamente, del sistema de valores y formas expresivas de la literatura occidental. Su romanticismo y las notas clásicas. Mariano Melgar representa el preludio del romanticismo oficial en el Perú. Romanticismo que se expresa en la vehemencia con la que el poeta desarrolla el tema del amor. Hasta ese momento, ningún escritor lo había hecho. Cito los versos. ¿Por qué a verte volví, Silvia querida? Ay, triste, ¿para qué? Para trocarse mi dolor con más triste despedida. Quieren mi mal, mi suerte deleitarse. Me presta más dulce el bien que pierdo. Ay, bien, que va tan pronto a disiparse. Silvia, tú, dime a quién apelo. No puede ser cruel a quien todo crea. Pongamos nuestras quejas en el cielo. Lloro, sí, pero mi alma así llorosa, unida a ti con plácida cadena, en la dulce esperanza se reposa y ya presiente el fin de nuestra pena. Fin de los versos. Motivos para el frenesí de sus versos no faltaron. Su vida no parece ser menos intensa y romántica. Ya leía a los 3 años, hablaba el latín desde los 8, ingresó al seminario, que luego abandona para recibir la orden sacerdotal, conoce el mar alrededor de los 20, se enamora perdidamente de Melisa, fue desdeñado por María Santos Corrales, la Silvia de sus poemas, y finalmente cae prisionero y es ejecutado en Humachiri sobre el campo de batalla cuando tenía 25 años.
Su profundo lirismo se inicia en las odas y elegías de tristeza aguda. La voz del poeta se lamenta e implora la vida, y hasta el propio lector, que escucha sus deseos. Esta catarsis poética de Melgar quizás se constituya en el bálsamo de sus infortunios. Cito los versos. ¿Por qué se aflige si la noche llega? El infeliz que perdió el camino, cuando en campo para tomar senda no haya vestigio. ¿Por qué se asusta triste el navegante, cuando rompiéndose el profundo abismo, baten los vientos y encrespadas olas a su navío? Tiempo sereno sigue la tormenta, queda una tabla si creció el peligro, o al fin parecen corazón y sustos a un tiempo mismo. Para mí solo son las aflicciones, para mí el susto y el llorar continuo, porque en mí solo todos los trabajos se han reunido. Salir no puedo de esta horrible cárcel, aquí me matan bárbaros caprichos, mas no me mata, que para más pena, infeliz vivo. Fin de los versos. Para llegar a un canto humanista, donde el romanticismo de sus versos cuestiona la condición humana, Melgar se introduce en el conocimiento y ejercicio de las notas clásicas al traducir Remedios de Amor de Ovidio, versión que se titula también como Arte de Olvidar. Por consiguiente, en sus odas y elegías, nos dice Tamayo, Melgar resuma sus viejas lecturas de Virgilio y Ovidio, la dulce melancolía de aquel y el triste expresarse adjetivado de este en los versos del destierro. Cito los versos. Oh soledad amable, donde vive el sosiego que el hombre en otras partes busca en vano. Su deseo insaciable aviva el mundo y luego niega lo que ofrecía, infiel tirano. Solo aquí el pecho humano se engaña felizmente, le asusta del retiro la apariencia, mas viene a la experiencia y encuentra paz y gusto solamente. Qué tranquilo se goza cuando en su dulce cetro se reposa. Como fieros lebreles de su amo al pie tendidos, yacen al pie del alma las pasiones. Ya no alzan las infieles ruidosos alaridos. Cesaron sus funestas conmociones con serias reflexiones. Su grandeza eminente vuelve a tomar el hombre envilecido, conoce que ha nacido a ser amigo del Omnipotente y que su amistad tierna durará más que el mundo, será eterna. Fin de los versos. Esta dulce reflexión romántica de bien cuidadas notas clásicas o quizás neoclásicas expresan, sin lugar a dudas, un trabajo poético de estimable calidad. Cantos emancipadores y notas mestizas. Es a finales del siglo XVIII que repercute en el Perú el ánimo innovador de Europa. Corren por nuestro país vientos de renovación intelectual y llegan con gran ímpetu las ideas precursoras de la independencia que encontraron como medio de difusión el mercurio peruano. A Melgar le toca escribir en este periodo de transformación, momento que marcó sus ideales de juventud. Dice Luis Alberto Sánchez, abro cita, lleva en la retina indeleblemente impreso ese espectáculo de las conjuras de los aristócratas criollos. Fin de cita. Al llegar a Lima, en un clima de conspiración, su honda inspiración se ve agitada por un encuentro con el mar, emoción que lo invita a escribir la oda al autor del mar, cuyos versos manifiestan su gratitud por tan maravillosa creación. Cito los versos, algunos de los versos. Qué grande, qué estupenda maravilla, asombroso crear. El pensamiento se abisma, oh elemento, oh grandeza en que brilla, sin poder borrar en su sumo grado la grandeza del Dios que la ha creado. El mar inmenso viene todo entero, ya parece tragarse al continente, aviva su corriente. En eterno hervidero choca, vuelve a chocar, ya sobre el mundo, mayor que el primer golpe da el segundo. Fin de los versos. La exaltación de su romanticismo y su admiración por lo clásico se combina con espontáneas notas humanistas que distan mucho de las típicas composiciones coloniales. La poesía empieza a emanciparse.
y nuestra literatura también. El clasicismo de Melgar continúa imprimiendo carácter a sus versos, los mismos que alcanzan la fortaleza para liberarse del dolor y entregarse a sus ideales. Cito los versos. Por fin libre y seguro puedo cantar. Rompió el duro freno, descubriré mi seno y con lenguaje puro mostrará la verdad que en él se anida. Mi libertad civil bien entendida. Y estos otros versos. ¿Cómo puesto a la patria que me abandone, este amor te procura? No, Silvia es otra ya. Jamás se opone a mi ley su ternura. Mi ley es de la patria el amor mío, y es ley de Silvia, pues su pecho es mío. El amor de mi patria está enlazado con la afición más viva de mi Silvia, en tal modo que en mi estado, por mutua alternativa. Por Silvia amo mi patria con esmero, y por mi patria amo así, amada, y por mi patria amada a Silvia quiero. Fin de los versos. En lo clásico, Melgar conserva el heptasílabo y el decasílabo, y cuando canta la libertad, funde estas formas occidentales con la expresión indígena, el verso corto y la sensibilidad extensa. El resultado es una auténtica lírica nacional en lengua castellana, primera manifestación poética mestiza, cuyas notas, como reconoce Aurelio Miro Quesada, son vitales y profundas. Cito Aurelio Miro Quesada. El entusiasmo. Es el entusiasmo, la pasión, la tensión permanente y afirmativa del espíritu, esas notas de esta poética mestiza. El nacionalismo literario de Melgar no solo prevalece en sus fábulas, también se enciende en la descripción de los paisajes, en las deprecaciones del espíritu, en el clamor de libertad y en el canto dulce y sencillo de la cultura vernacular. Cito los versos. Oíd, cese ya el llanto, levantad estos rostros abatidos, esclavos oprimidos, indios que con espanto del cielo y de la tierra sin consuelo, cautivos habéis sido en vuestro suelo. Oíd, patriotas sabios, cuyas luces doblaban el tormento de mirar al talento, lleno siempre de agravios, cuando debiera ser director justo y apoyo y esplendor del trono augusto. Siempre seré oprimido, pensó el indio infeliz dentro del pecho, bajo su pobre techo, de su triste familia, circuido. Lloró sobre sus hijos su quebranto, y la esposa dobló su amargo llanto. Fin de los versos. Los yarabíes y sus notas románticas, clásicas y mestizas. Raúl Porras Barrenechea nos dice que, abro cita, solo una vez un débil, un quejumbroso rumor de quenas se dejó oír lejos de la capital orgullosa. Era la angustiosa y dolida poesía de los yarabíes de Melgar. Venía desde las hondas regiones del pasado. Era la voz del indio que había visto hundirse el sol de su imperio y la gloria de sus monarcas, y que después de 3 siglos lloraba todavía su inexplicable derrota. Fin de la cita. La poesía de Mariano Melgar se desliza hasta ahora triste y solitaria en sus yarabíes. Revalora el sentimiento indígena y representa el modelo y el camino de una genuina literatura de emancipación. Si bien en sus yarabíes existe un melancolismo y desasosiego profundos, un amor tormentoso y un conflicto espiritual, también se reconocen en ellos un legítimo temperamento indígena, protagonista de un cantar que supo combinar las notas románticas con las del sentimiento ancestral. Estos rasgos convierten a los yarabíes en un renovador canto popular. Cito algunos versos de este poema. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en tus redes mortales atractivos, y cuando te hagan presa te darán cruel martirio, no sea que te casen, huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Fin de los versos. Este profundo lirismo de una dulce melancolía, herencia de una cultura occidental, en yarabíes con el tierno lamento y las formas quechuas. La métrica de los yarabíes es corta.
pero es extensa el alma indígena que abriga una vasta sensibilidad ancestral. Melgar emplea los versos tetrasílabos y pentasílabos de la lírica quechua que combina de modo muy particular y magistral con octosílabos y heptasílabos. El yarabí de Melgar, además de acoplarse armoniosamente a la lírica castellana con las nuevas notas mestizas, vehiculiza con pulso artístico las notas humanistas. Cito los versos. Una rosa presumida al verse en su alegre primavera florida, hace gala de que tiene espinas, como si lo cruel de ella la hiciera querida. Por muy reina de las flores se tiene, mucho fíe en su hermosura prestada, sin advertir que esa pompa tan vana, con un soplo ha de quedar en nada. Fin de los versos. Para finalizar, Melgar es el iniciador de la poesía peruana. En sus versos de índole mestiza se combinan de manera original notas románticas, como ya las hemos escuchado, indígenas y clásicas que nos ofrecen una cautivante expresión. Con el renacer de los yarabíes se despierta también la concepción humanista de hombre y naturaleza que sostiene en el principio universal de libertad. También canta. Las formas puramente tradicionales de la poesía, heredadas del colonialismo, se van trabajando con el volumen romántico y el fondo nacional del canto melgariano. Melgar muere muy joven. Sin embargo, su canto emancipador alcanza las más altas notas de redención poética. De haber vivido más tiempo, su poesía habría alcanzado también las más altas notas de humanismo. Gracias. Muchas gracias, profesora Cintia Briceño, por esta magnífica presentación de la poesía del poeta arequipeño Mariano Melgar, muerto unos años antes de la proclamación de nuestra independencia en el campo de batalla. Profesor Osvaldo Holguín, tiene usted la palabra. Gracias. Buenas noches a mis queridos colegas. Buenas noches al conductor de esta conversación virtual. Voy a decir unas cuantas cosas acerca de la independencia en las tradiciones de Ricardo Palma, a pedido de mi querido amigo, el doctor Alberto Varillas. En primer lugar, quiero destacar cómo las tradiciones son relatos histórico-literarios. No son solo históricos ni son solo literarios. Son una hábil y ejemplar mixción de ambos aspectos, historia y literatura. En casi todas las tradiciones, cuyo número es de alrededor de 400, está la historia, constituida por hechos, circunstancias, ocurrencias, anécdotas, situaciones a veces muy singulares ocurridas en el pasado. Pero también está el tratamiento literario de todos esos elementos. Un fondo histórico y una forma literaria. Que Palma cuidaba mucho de pulir una y otra vez, ¿no?, con paciencia de benedictino, señalando que en la forma, más que en el fondo, estaba el secreto de su fórmula. Entonces, pues las tradiciones de Palma nos ofrecen un panorama muy amplio de la historia del Perú. Como bien sabemos, las que tienen como asunto algún suceso o alguna ocurrencia en los tiempos prehispánicos, ¿no?, esas tradiciones son pocas, son escasas. En cambio, las que abundan son las referidas a la época del virreinato. Constituyen estas más del 50 o del 60%
del volumen total de tradiciones, consideradas entre ellas las muy audaces y muy sabrosas tradiciones en las cuales Palma refiere algún episodio de la agitada época de la conquista del Perú. Vienen después, ciertamente, si hacemos el esfuerzo de agruparlas siguiendo la época que refieren, las tradiciones de la época de la independencia. En la edición de Tradiciones Peruanas Completas de la editorial española Aguilar, ¿no?, han sido agrupadas estas tradiciones entre los años 1821 y 1824, donde se pueden contar alrededor de 30 tradiciones. Pero todos sabemos que la independencia empezó antes. No empezó con la llegada de San Martín o la proclamación de la independencia en la Plaza Mayor el 28 de julio del año 21, sino muchos años antes. De tal manera que hay muchas tradiciones de tema independentista situadas en la edición de Aguilar dentro del periodo de los reyes de la Casa de Borbón, aunque en verdad esas tradiciones pertenecen ya al periodo de cambio, de tránsito, que fue el periodo de la independencia, iniciado, como todos sabemos, cuando se dieron las primeras señales de disconformidad frente al dominio español, de disconformidad predominantemente criolla, pues la disconformidad aborigen venía de antiguo y el sistema colonial estaba hasta cierto punto acostumbrado a someter a los líderes aborígenes rebeldes. Bueno, entonces el campo de trabajo, pues, vienen a ser alrededor de 30 o quizá 34 o 35 tradiciones, ¿no? Porque son las que, como digo, refieren hechos muy concretos de la época de la independencia, o también, si se quiere decir de otra manera, de la época de la emancipación. Hay que considerar que Palma nació en Lima, en una calle muy próxima a la actual Avenida Bancay, a media cuadra del actual Palacio del Congreso, en la calle del Puno, en el año 1833. Vale decir, solo 9 años después de la batalla de Ayacucho y 12 de la proclamación de la independencia. En otras palabras, cuando niño, Palma tuvo estrechos contactos con vecinos que habían vivido la independencia, que habían sido testigos de sus acontecimientos, incluso de aquellos que habían tenido lugar en la época del virrey Abascal, que gobernó durante 10 años a partir de 1806. Ciertamente, muchísimos vecinos que conoció Palma cuando tenía 5, 10, 15 y 20 años, también vieron transitar por las calles de la ciudad a los generalísimos San Martín y Bolívar y a las tropas de sus respectivos ejércitos. Entonces, la independencia resultaba, pues,
un hecho próximo y de gran significado, pues había cambiado en muchos aspectos la vida de los peruanos. Los había convertido en ciudadanos de una república, y de una república que ciertamente no lo era sino en el papel, en teoría, en las leyes, porque para ser una república de verdad, ¿no?, al Perú le faltaba mucho. Le faltaban condiciones, experiencia, líderes, tradiciones, educación cívica y un larguísimo etcétera. Pero la independencia estaba presente cuando religiosamente se recordaba año a año, se recordaba la proclamación, ¿no?, por San Martín en la Plaza Mayor cada 28 de junio, y el triunfo imperecedero y siempre elogiado de Ayacucho. Cada 9 de diciembre, pues los limeños, al igual que cada 28 de julio, celebraban jubilosamente, ¿no?, el haber roto los vínculos con España. Pero yo estoy seguro que para muchos solo se trataba de una celebración figurada, incluso me atrevería a decir que en cierta forma fingida, porque la independencia para muchos no había significado nada bueno, sino todo lo contrario. Dada la inestabilidad política, los caudillos, el militarismo, la pobreza, las confiscaciones, las guerras civiles, la inseguridad y, bueno, muchos problemas más. Sin embargo, Palma, ya de 12 o 14 años, o de 15 y 16, vale decir, un adolescente, como tantos otros limeños contemporáneos, algo mayores que él inclusive, advirtió a cabalidad que la independencia había sido, en efecto, un hecho de enorme trascendencia, por el cual el Perú se había convertido en un Estado que había abrazado los valores liberales, libertad e igualdad, gracias a los cuales, pues, la gente más humilde podía pretender, ¿no?, ubicarse en lugares más elevados, ¿no?, de la jerarquía social. Una jerarquía social que se venía cambiando, lenta, pero continuamente, desde la independencia. Una jerarquía social que poco a poco permitía, pues, el ingreso a los niveles de decisión y a los niveles propios de la élite a personas que en el sistema colonial no hubieran tenido esa posibilidad, o la hubieran tenido en forma muy remota. Por eso, y por otras razones, Palma, desde muy muchacho, desde adolescente, desde que adquirió las nociones de la política y de los valores republicanos, abrazó con mucho entusiasmo estos principios, estas ideas, y declaró literaria y no literariamente su total adhesión al sistema republicano de gobierno y a todo lo que traía consigo. Mucho debió influir en esta postura la influencia de las personas que él veía con admiración, con respeto.
personas entre las cuales estaban algunos personajes que habían pues tenido y seguían teniendo inclusive cargos de gobierno o funciones de liderazgo, ¿no? En todos aquellos años. Los fundadores de la República, ¿no? Los fundadores de la República, entre los cuales también había ciertamente muchos militares, muchos soldados, ¿no? Veteranos de la independencia que recordaban pues sus marchas y las batallas, ¿no? de la guerra de independencia, entre las cuales obviamente la batalla de Junín y la de Ayacucho, ¿no? Ocupaban, por cierto, los primeros lugares. Convivió Palma, pues, con los actores de la independencia del Perú, peruanos y extranjeros que habían decidido quedarse en el Perú y que habían llegado, unos con San Martín, otros con Bolívar, pero que finalmente se habían avecindado en Lima. Palma fue entonces admirador de ellos y compañero y camarada de sus hijos o de sus nietos. Conoció de su propia boca, pues, relatos realmente admirables de momentos que habían vivido, de gran peligro, ¿no? No solo en el escenario militar o en el escenario propio de las campañas de las fuerzas armadas del momento, sino también en los escenarios urbanos, cuando tuvieron que hacer frente a la política represiva de las autoridades virreinales, a la Inquisición, no del tribunal, sino de los funcionarios encargados por el virrey para comunicarle pues cualquier noticia que pudiera interesar, ¿no? y prevenir el menor desorden contra el régimen. Los últimos años previos al ingreso de las fuerzas extranjeras del ejército que trajo San Martín, o sea, de la Expedición Libertadora, fueron años marcadamente signados por la delación, el espionaje, por la conspiración. Y no fueron pocos los vecinos de Lima involucrados en esos hechos. Precisamente toda esa información oportunamente le sirvió para escribir su ensayo histórico, no literario, sino histórico, Monteagudo y Sánchez Carrión. Ensayo que le ganó a Palma una larga polémica con escritores colombianos, venezolanos y de otros países, porque Palma en ese ensayo que refiero se atrevió a dudar pues de la honestidad absoluta que habían señalado los autores y el pueblo en general en una de las figuras más notables de nuestra independencia, que fue José Faustino Sánchez Carrión. Pero además, en Monteagudo y Sánchez Carrión, el ensayo que estoy refiriendo, que ha estudiado mi colega, el doctor Varillas, ¿no? Palma cometió una audacia mayor, casi imperdonable, ¿no? La de sospechar que Bolívar tuviera conocimiento, ¿no? Tuviera conocimiento del asesinato por envenenamiento de Sánchez Carrión, después de haberse informado que habría sido Sánchez Carrión el autor intelectual
del crimen de Monteagudo, o sea, de Bernardo Monteagudo, ¿no? Un hombre muy inteligente, pero radicalmente cuestionado por los liberales limeños. Bueno, pues entonces la juventud de Palma, los años de adolescencia y los de la primera juventud, por así decir, estuvieron marcados por el idealismo, y solo más tarde, después de cumplir los 40 años aproximadamente, ¿no? En sus obras se hizo presente otra manera de ver las cosas, el mundo, el pasado, el accionar de los grandes líderes, de los grandes caudillos, que fue el realismo. Pero en todo momento de su vida tuvo un profundo respeto por la independencia. La consideraba pues una gesta, ¿no? Un hecho grandioso, digno de ser celebrado siempre. Y sus autores, ¿no? Los grandes capitanes, pero también los segundos y terceros comandantes, ¿no? Hombres que realmente habían construido la libertad de los peruanos, ¿no? Verdaderos padres de la patria, a quien la gratitud nacional debía siempre tenerlos presentes. Bueno, en la vida de los románticos peruanos, o sea, de la generación romántica, la de Palma, la independencia pues adquirió un nivel muy alto, ¿no? Un significado muy importante. Celebraciones, como he referido, de gran aparato y de gran concurrencia de la ciudadanía, ¿no? Con desfiles y comparsas, pero también con la oportunidad para los jóvenes de producir obra literaria. Se establecían concursos, ¿no? Previos a las festividades principales, 28 de julio, 9 de diciembre. Algunos jóvenes, ganados por el romanticismo, ¿no? Escribían obras para el teatro, recreando o imaginando episodios de la Guerra de Independencia, donde ciertamente los patriotas eran los buenos, los héroes, las víctimas, y los realistas eran los malos, ¿no? Los antihéroes, a quienes había que condenar por su fanatismo y por su severidad con los patriotas. Esto hizo que Palma produjera por lo menos 2 obras para el teatro, 2 dramas para el teatro, que fueron los dramas titulados La muerte o la libertad, ¿no? Melodrama patriótico en 3 actos, en prosa y verso, y el mucho más conocido drama Rodil, ¿no? Rodil, drama en 3 actos y un prólogo en prosa y verso. Esto ocurrió entre el año 1851 y 1852, o sea, cuando Palma tenía solo 18 y 19 años. Muy joven para lograr, pues, para plasmar obras de verdadero valor. En su momento fueron aplaudidas, ¿no? Pero después pasaron al olvido, y el propio Palma, como se sabe, renegó de ellas, ¿no? Habiendo sido publicado su drama Rodil, Palma se encargó de destruir todos los folletos, ¿no? del drama que cayeron en sus manos. Muy pocos se salvaron, como todos sabemos. Uno de los pocos ejemplares salvados fue descubierto hace pues más de 60 años, ¿no? Por José Jiménez Borja en la biblioteca del Club Nacional. Y después han aparecido otros, ¿no? Poquísimos ejemplares del Rodil de Palma.
Pero el teatro no fue el único género que le sirvió a Palma y le sirvió a los otros románticos para manifestar su patriotismo, ¿no? Y su adhesión absoluta a la independencia y a la república. También se valieron, y ante todo, ¿no? Con preferencia se valieron los románticos de la poesía, ¿no? De la poesía. Y entonces compusieron, ¿no? infinidad de poesías patrióticas, exaltando, como digo, el valor de la independencia, el valor de la libertad, de la igualdad, el heroísmo de sus mártires, ¿no? De sus héroes, y bueno, pues haciendo toda una completa demostración de adhesión absoluta a este formidable cambio político que había tenido lugar en el Perú pocos años antes, ¿no? Muchos de cuyos actores, como digo, aún vivían, ¿no? Y daban cuenta, ¿no? de la grandeza de esa página histórica que los peruanos, ¿no? con ayuda extranjera, habían logrado escribir, ¿no? Lo que permitió finalmente el establecimiento de un gobierno autónomo, independiente, ¿no? y soberano, ¿no? y soberano. Ciertamente, la soberanía en la cual Palma y los demás románticos creían, ¿no? era la soberanía popular, ¿no? Y Palma vio la independencia, además, aunque ya en su edad madura, como un hecho absolutamente natural, ¿no? Algo que de todas maneras tenía que producirse, que se iba a producir tarde o temprano, pero reflexivo finalmente, a partir de sus 40 y 50 años, se dio cuenta de cómo nuestra independencia había sido prematura, pues se produjo cuando el país no estaba, ¿no? ni remotamente preparado para manejarse, ¿no? de una manera eficaz, ¿no? bajo los términos, ¿no? propios de un Estado soberano. Bien, en la poesía, una figura de la independencia que acaba de ser mencionada por la doctora Briceño fue el poeta arequipeño Mariano Melgar. Y Palma compuso, ¿no? una poesía en honor de Melgar, y esto fue en buena medida producto de las circunstancias, porque en Lima vivía un sobrino de Melgar, don Miguel del Carpio y Melgar, que además era todo un personaje, era el mecenas de los bohemios, ¿no? El gran personaje de la sociedad de Lima, de la élite política antigua, que protegía y hasta daba trabajo a los bohemios, a los románticos, ¿no? compañeros de Palma. Al propio Palma, según confesión de don Ricardo, ¿no? le consiguió empleo, ¿no? en la Marina de Guerra, ¿no? como oficial de cuenta y razón, ¿no? o sea, administrativo, ¿no? empleado administrativo de la Armada. Entonces Melgar, pues, es uno de los primeros personajes históricos de la independencia que merece de Palma un homenaje especial. No en una tradición, como digo, sino en unos versos muy juveniles, ¿no? y cargados, obviamente, de ilusión. También por aquellos años tempranos, como se sabe, publicó Palma en Lima un folleto conteniendo algunas biografías históricas de personajes de la independencia. Este folletito se tituló Corona Patriótica. No poesía, no drama, no narración, ¿no? sino biografía, o sea, historia. Historia
de un joven pues de 19, 20 años, ¿no? Que demostraba de esa manera su enorme interés por el pasado. Pues este folletito, conteniendo, como digo, breves biografías de Pumacahua, Tupac Amaru, José Olaya, los hermanos Silva, Gómez, Alcázar, Espejo, en fin, ¿no? Héroes y mártires de la independencia, sobre todo, fue producto de una investigación, ¿no? Fue producto de un trabajo de búsqueda de información publicada, en unos casos inédita en otros, ¿no? Una señal pues muy temprana del interés que Palma, como vemos, desde muy joven, ¿no?, demostró por la historia. Pero hablando de las tradiciones propiamente dichas, que como he señalado son alrededor de 400, ¿no?, o quizá bastante menos, no tantas como algunos colegas míos suelen asegurar, porque equivocadamente suman a las tradiciones propiamente dichas otros relatos, ¿no?, que no son tradiciones y que Palma ciertamente no los consideró tradiciones. En fin, observando las tradiciones, ¿no?, la mayoría de tradiciones que se refieren a la independencia las escribió entre los años 1870 y 1880, ¿no?, la gran mayoría. El ensayo histórico, referido hace un momento, Monteagudo y Sánchez Carrión, lo hizo en 1877. Y como digo, es un ensayo histórico. En ningún punto puede ser considerado una tradición. Y consultó, como uno puede imaginar, infinidad de libros, ¿no?, y de documentos, es decir, recurrió a muchas fuentes, ¿no?, incluso a las fuentes orales, ¿no?, las que él recordaba de cuando fue joven o adolescente inclusive, y las que pudo todavía rescatar, ¿no?, de los veteranos que hacia los años 1870 eran sobrevivientes de la guerra de independencia. Entonces quiero ahora mencionar a dos estudiosos actuales, ambos muy valiosos, que se han ocupado de este tema, ¿no?, de la independencia en las tradiciones. En primer lugar, al académico Ricardo González Vigil, que hace 10 años publicó una selección de tradiciones peruanas, ¿no?, subtitulada Una antología de la emancipación, edición ilustrada. Linda edición ilustrada que tuve el gusto de reseñar, ¿no? Contiene 34 tradiciones, ¿no?, y se ofrece muy novedosa, pues enfocan estas 34 tradiciones todas, ¿no?, la independencia del Perú. Entonces están divididas en varios capítulos que paso a mencionar. En primer lugar, el levantamiento de Tupac Amaru. Algunos han dicho, sin mucho fundamento, que Tupac Amaru fue un personaje casi olvidado en cierto largo periodo de nuestra historiografía republicana. No es tan exacto, ¿no?, porque Palma, como digo, cuando solo tenía 20 años, ya consideraba a Tupac Amaru como un personaje de la independencia y le asignó una breve biografía en su folleto Corona Patriótica. El levantamiento de Tupac Amaru está representado en las tradiciones por la tradición El Corregidor de Tinta. Después, en el capítulo referido a la gestación peruana de la emancipación o independencia,
pues Palma tiene varias tradiciones. Voy a mencionar unas cuantas, las más conocidas. Brevemente, porque estamos ya a punto de perder el tiempo, tenemos que parar a las 8:30 y quisiera hacer una pregunta a sus colegas. Lo estamos viendo con mucho interés, pero lamentablemente el tiempo nos viene resultando escaso, profesor Holguín. Bien, termino en 2 minutos, por favor. Debo referir, como digo, unas pocas tradiciones sobre este tema, ¿no? La gestación peruana de la emancipación, otro capítulo, San Martín y la proclamación de la independencia. En este capítulo está la muy conocida tradición con días y ollas venceremos. Más adelante viene el capítulo dedicado a Bolívar, que a Palma le mereció varias tradiciones. Y por último, el capítulo sobre las tradiciones que tienen como escenario la fortaleza del Real Felipe. El segundo estudioso de Palma que quiero mencionar es la historiadora y crítica literaria francesa Isabel Tozán, que también ha hecho un estudio de las tradiciones palmistas referidas a la independencia. Finalmente quisiera decir unas cuantas palabras muy breves a manera de resumen. Las tradiciones transmiten la vitalidad del sentimiento emancipador, los gestos y actitudes memorables de los patriotas, hayan o no sido líderes, la participación de gentes de diverso color y economía en el esfuerzo preparatorio y en la lucha militar, las difíciles condiciones en que se dieron campañas y batallas, etc. Y todo ello sin menosprecio de los partidarios del rey, cumplidores del deber. Por cierto, la estética y la sensibilidad románticas y los valores caballerescos que compartía Palma desempeñan un papel importante en esa visión e interpretación. Es más, no hay en nuestra literatura obra que con mayor aliento vital y magia narrativa transmita lo que fue la independencia como logro del conjunto social y no solo de tal o cual caudillo o fuerza militar. Al respecto, debe recordarse que Palma y los de su generación amaron mucho la historia del Perú, en especial la de la independencia. Admiraron a sus actores y en prosa y en verso recrearon sus episodios. Su patriotismo se nutrió de los recuerdos de los viejos, de los relatos y de las memorias que deslumbrados escucharon a los que habían sido contemporáneos de Abascal, Pezuela, La Serna, San Martín y Bolívar. De esa manera contribuyeron a edificar la nacionalidad. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por esta exposición. Solamente que nos deja deseosos de leer su libro que se anuncia pronto sobre la segunda etapa de la vida de Palma. Y sin duda podremos ver con más detalle todos estos puntos. Nos quedan pocos minutos, de manera que quisiera hacer una pregunta a cada uno de nuestros invitados, comenzando por el doctor Alberto Varillas, al que quiero preguntarle sobre la imagen que tenía Pardo de su propia identidad nacional, porque él es hijo de un funcionario español y de niño asiste a una escena en donde por razones independentistas casi pierde la vida su padre español. Es decir, en ese momento su familia estaba del mal lado de la historia de nuestra independencia. Luego, él pasa varios años en España. Cuando regresa, el año 28, me parece, tiene ya 21, 22 años y no ha vivido los primeros años de nuestra independencia. Por eso quería que nos diga cómo se percibe a sí mismo este joven que había alternado con la élite literaria durante los años que él pasó en Madrid y que vuelve a un país. Creo que la primera poesía que escribe justamente es el testimonio de un peruano que vuelve a su patria. Bueno, la pregunta es sumamente interesante. El problema es muy simple. Cuando Pardo se va como peruano y se va con toda la familia menos el menor de sus hermanos, que no sé qué, que no viajó porque era demasiado pequeño para el viaje. Y él se va en el año de la independencia y regresa 7 años después. Pero esos 7 años en España fueron como para que difícilmente una persona que llegaba recién a España pudiera sentirse identificado con el caos que se estaba viviendo, porque toda esa es la época en que Fernando VII estableció la vuelta al monarquismo más absoluto, en que acababa de perderse la revolución, la expedición del coronel Riego. Entonces todos estos hechos hacían como para que
Pardo pudiera tener una sensación muy agradable para con sus amigos, colegas de la Academia del Mirto y de la que dirigía Alberto Lista, pero no para con España. Y en cuanto llega a Lima, en medio de la poca calidad de los escritores peruanos que encontraba, él empezó a tener un enorme éxito, y por eso, junto con Antolín Rodulfo, su compañero de viaje desde España para Lima, empiezan a hacer la crítica teatral, con lo cual se ganan la enemistad de la Riva, pero ya se quedan consolidados como críticos, y de inmediato empieza a escribir sus primeras 3, 4 obras de teatro. Entonces, ahí sí, él fue recibido, vamos a decir, demasiado bien en Lima. Y en España, pese a que había estado con toda la familia, había estado de acuerdo con sus amigos estudiantes, pero no con España en sí. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta, profesora Briceño. En el caso de Pardo hay la necesidad de una reconciliación entre su origen español y su calidad de criollo peruano. Pero en el caso de Melgar hay una reconciliación aún mayor con los orígenes andinos, puesto que usted nos ha hecho saber que introduce formas poéticas de origen quechua como el yarabí. Y sin embargo, este autor arequipeño es un latinista que ha traducido nada menos que a uno de los grandes poetas romanos, Ovidio, pero no manteniendo el título de la obra de Ovidio, que es El arte de amar, sino cambiándolo en su beneficio, por su despecho amoroso, por el arte de olvidar. Sí, efectivamente. No se le puede restar mérito a Melgar. Ha mantenido esos valores neoclásicos, esos valores clásicos, pero con lengua castellana ha utilizado esas notas occidentales para no solo traducir esta obra clásica, sino para estos elementos, como por ejemplo estos elementos humanistas, ¿no? El sentimiento, el cariño, el respeto hacia la mujer a pesar de todos estos conflictos, ¿no? Son llevados a su poesía, incluso a los yarabíes. Entonces, se conserva estos elementos humanistas clásicos en su obra, que se puede decir mestiza, ¿no? Incluso en sus odas. En sus odas aparecen, pues, los tercetos, el elemento femenino. Está Melisa, un primer amor, y luego está Silvia. Esto hace, pues, que su obra literaria se constituya, pues, en una obra mestiza, ¿no? En una obra nacional. De acuerdo. Profesor Holguín, en el caso de Palma, es una personalidad con orígenes sociales y familiares complejos, lo que dio pie a ciertos ataques un poco malvados de González Prada, ¿no? Y es una persona que se instala en el establishment progresivamente después de haber tenido una actitud un poco rebelde durante su juventud. Es cierta que marcada por asesinato del presidente Palma, del cual él fue secretario general. Pero al final de su vida contribuye como pocos a estrechar las relaciones entre el mundo literario peruano y el español, porque él es el primer presidente de la Academia de la Lengua, fundador, y representa al Perú en España en 1892, cuando la conmemoración del 4º centenario de lo que se llamaba en esa época descubrimiento de América. ¿No lo estamos escuchando? ¿Aló? Me parece que hay algún problema con su audio. Sí. Ahora sí, adelante. Tengo que rectificar un poco lo que acaba de decir usted, porque Palma, desde muy joven, se sintió atraído por la literatura española, especialmente por la del Siglo de Oro. Y es un error decir que fue el primer presidente de la Academia o que fue el fundador. Ni lo uno ni lo otro.
Palma no fue el primer presidente de la academia, el que tuvo ese privilegio fue don Francisco García Calderón Landa, el presidente de la Magdalena, ¿no?, del gobierno provisorio durante la ocupación de Lima. Tampoco fue el fundador, porque la academia se fundó a instancias de la Real Academia Española, pero Palma actuó para reunir a los académicos correspondientes que vivían en Lima y junto con ellos, ¿no?, y en estrecha coordinación con la Academia de Madrid, ¿no?, proceder a la instalación de la Academia Peruana. Entonces, me parece que es el momento de ir corrigiendo errores que lamentablemente solemos repetir. Bueno, es una razón más para esperar que usted publique su libro, en donde todo eso quede aclarado. En todo caso, le agradezco por esas precisiones. No fue él, sino el expresidente heroico, por cierto, Francisco García Calderón Landa, el fundador y primer presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Aprovecho para decir que esta reunión la he vivido yo desde la Casa de Palma, cerca del escritorio donde él redactó sin duda algunas de sus tradiciones, y de la cama en donde falleció, que aprovecho para recomendarles visitar esta casa que ha sido restaurada, cosa por la cual expreso también mi felicitación a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores, que organiza este acto. Muchas gracias por su presencia acá, muchas gracias por estimular nuestra curiosidad por la historia del Perú y el gusto por la literatura peruana. Al doctor Alberto Varillas, a la doctora Cintia Briceño y al doctor Osvaldo Holguín. Muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches. Gracias también. Gracias. Felicidades. Felicidades. Buenas noches.